Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a presentar los ejercicios de Morris-Mano que me corresponden de la asignación de sistemas digitales. Me corresponden dos. Primero es el del capítulo 2, problema número 13, donde la suma lógica de todos los minitérminos de una función booleana de n variables es 1. Esa es una afirmación que se da como base. Y entonces es A, demostrar la afirmación anterior para n igual a 3, es decir, una función booleana de 3 variables. Y B, sugerir un procedimiento para una demostración general. Pues la primera parte es que definí A, B y C como los términos de esa función de n igual a 3 variables. Y entonces sus minitérminos pues son todas las posibles combinaciones de A, B, C y A negada, B negada, C negada. Entonces, pues la manera sistemática en que la hice pues es una manera muy similar a la que hacemos los números binarios, donde es A negada, B negada, C negada, luego A negada, B negada, C, A, B, C negada, A, B, C, y así sucesivamente con cada uno de los minitérminos. Después de eso se realiza la suma lógica de los minitérminos, que es M1 más M2 más M3 más M4, etc. En este caso pues son los minitérminos que se tienen aquí, que sería A negada, B negada, C negada, y desde aquí se empieza a ver que A negada, B negada, C negada más A negada, B negada, C tienen todo en común menos la C. Entonces pues lo que empecé a hacer fue así agruparlos por pares, A negada, B negada, que multiplica a C negada más C, pero pues es una propiedad de los números que de las variables, en este caso, que una variable más el complemento de la misma variable pues es igual a 1. Cuando una se vuelve 0, el complemento se vuelve 1, y cuando 1 se vuelve 1, el complemento se vuelve 0, y pues la suma nos sigue dando 1. Entonces se puede sustituir ese C negada más C por un 1, que es el paso que sigue. Seguido de eso, pues vuelve a ver el mismo patrón, que es A negada por B negada más A negada por B. Entonces, agrupando conforme a A o factorizando conforme a A, pues nos queda A negada más B negada más B. Es decir, una variable con su complemento otra vez se vuelve 1. Y nos queda por último A negada más A, que de nuevo es el complemento más la variable base, que nos queda 1. Por lo tanto queda demostrado que para 3 variables es cierto. Pero desde aquí yo me empecé a dar cuenta que ocurre algo muy curioso. Es como si tuvieras la suma de todas las variables que lo componen con su complemento. Entonces, en base a eso, pues realicé la propuesta de demostración general, donde dice que la suma de minitérminos de una función de n variables, es decir, m1 más m2 más m, etcétera, hasta mn, se puede escribir como el producto de la suma de cada uno de esos minitérminos más su complemento, es decir, x1 más x1 negado por x2 más x2 negada por, etcétera, 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 hasta llegar a xn más xn negado, ya que al desarrollar pues se obtienen todas las posibles combinaciones de xi y xi negadas, es decir, por ejemplo, con los dos términos que están ahí, pues sería x1 por x2 por xn, y luego x1 por x2 por xn negada, y así sucesivamente aparecen todas las posibles combinaciones en base a estos productos. Entonces, teniendo en cuenta que son una suma de productos donde se tiene xi más xi negada, pues se puede saber que todos y cada uno de esos componentes son iguales a 1. Por lo tanto, la suma de x1 más x1 negada por x2 más x2 negada, etcétera, etcétera, xn más xn negada, pues el producto de todas esas sumas es 1 por 1 por 1 hasta la enésima vez. Por lo tanto, podemos decir que el minitérmino 1 más el minitérmino 2 más el minitérmino, etcétera, hasta llegar al minitérmino n, pues la suma de esos minitérminos es igual a 1. Entonces queda demostrada la demostración. Así es como hice la demostración, la propuesta de la demostración general. El segundo problema que me correspondió fue el del capítulo 3, el problema 9, donde hay que encontrar
todos los implicantes primos de las siguientes funciones booleanas y después encontrar cuáles son esenciales. Están aquí las funciones que pues las voy básicamente a desarrollar en las siguientes tablas para que sean un poquito más fáciles de comprender y trabajar. Pues es el decimal min término 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 y 15 con su número correspondiente binario. El primer paso fue agruparlos por los cantidad de ceros que contienen. El primero pues contiene todos números ceros. El siguiente grupo contiene todos números ceros excepto uno, que por ejemplo es el 2, el 4 y el 8. Entonces, en base a eso podemos hacer un implicante que junte del grupo que tiene 0 unos al grupo que tiene unos un bit que va a ir cambiando, que va digamos que a contemplar ambos casos. Pues el primer caso es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, que son básicamente el bit de diferencia que tiene entre el 0 y el 2, el 0 y el 4 y el 0 y el 8. Y pues se realiza un proceso análogo. De la parte derecha está pues desarrollado que en mini términos cubre cada uno de los implicantes primos, donde podemos ver que todos están cubriendo a al menos dos de los mini términos. Por lo tanto, no tenemos ningún implicante primo que sea esencial por sí solo. Ahora, en el inciso B, hacemos el mismo procedimiento. En este caso, cambié los implicantes de un valor concreto a una variable, pero es el mismo procedimiento. Aquí tenemos que Q1 es 00-0 y Q2 es -000. Por lo tanto, vamos a hacer los implicantes primos, cuáles cubren. Y aquí podemos ver que el mini término 5, es más fácil ver en la tabla, el mini término 5 solamente está cubierto por el implicante Q8, que es el 0, 1, 1. Entonces ese es el único implicante primo esencial que existe en esta función. Y ahora en el inciso C, de nuevo el mismo procedimiento, se agrupan, en este caso empieza en 1, ya no empieza en 0, entonces pues R1 ahora es 001-1. Y empezamos a ver lo mismo, que un implicante cubre 1 y 3, 1 y 5, y así sucesivamente, y todos tienen al menos 2 implicantes que están cubriendo a cada uno de los mini términos. Entonces, en este ejemplo tampoco hay ningún implicante primo esencial. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.